Nuestro invitado de hoy es el señor ministro de Justicia, Aníbal Torres. Doctor Aníbal Torres, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Enrique. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir hasta nuestros estudios, doctor Aníbal Torres. Quiero, en primer lugar, preguntarle, ¿quién en realidad debe decidir qué se debe hacer con el cuerpo del cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso? El Ministerio Público. Desde el momento en que el INPE entregó el cadáver al Ministerio Público, todo está ya en el campo, en la competencia del Ministerio Público. El INPE, el Ministerio de Justicia no tiene nada que ver. El Ministerio Público decidirá sobre el destino del cadáver. Creo que su cónyuge lo ha solicitado, no sé si lo ha solicitado bien o lo ha solicitado mal, pero por más bien que lo haya solicitado, el Ministerio Público debe analizar bien este caso porque estamos frente no al fallecimiento de cualquier persona, sino al fallecimiento de una persona que usted muy bien ha descrito en este momento. Por lo tanto, el Ministerio Público debe analizar no solamente la normatividad, sino también el interés general, el interés público. ¿Por qué? Porque este hecho afecta al interés público que está por encima de toda norma escrita, porque ese orden público es el que nos permite vivir en paz. Entonces, lo que usted ha dicho de una posible cremación, lo que han dicho otras autoridades como la vicepresidenta, son en realidad sugerencias. Sugerencias nada más, porque el Ministerio Público decide, ¿no? Y decide conforme a derecho. Ahora, el Ministerio Público dice, informa que el cuerpo recibirá el tratamiento que dispone la normativa vigente conforme a la Ley General de Salud y Código Procesal Penal, las que establecen que los restos deberán ser entregados a los familiares directos debidamente acreditados. Pero hay una persona, Iris Yolanda Quiñones Colchado, que según la CBR es la camarada Berta, que fue condenada a cadena perpetua y después por varios procesos salió en libertad, que ha pedido, gracias a un poder, el cuerpo de esta persona. Sin embargo, hay un párrafo contradictorio después, porque dice, sin embargo, el Ministerio Público, el mismo que ha dicho que debería entregar el cuerpo a los familiares, precisa que esta petición será evaluada en las próximas horas por la Fiscalía de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, conforme a las normas legales vigentes. Entonces, ¿entrega el cuerpo según la Ley General de Salud y Código Procesal Penal o todavía está en veremos? Bueno, yo por eso he dicho al inicio que el Ministerio Público debe considerar que este hecho no es el fallecimiento de una persona cualquiera. O sea, no está necesariamente comprendido dentro de la norma vigente. Es un hecho extraordinario en realidad este caso, ¿no? Que el Ministerio Público debe analizar. Usted acaba de dar lectura que hay una sentencia también por delito de terrorismo en contra de la persona que retiraría el cadáver. Entonces debo también pedir al Ministerio Público, muy respetuosamente por supuesto, que analice bien esa sentencia para determinar si es posible entregarle el cadáver. Cuando usted dice es un hecho extraordinario que requiere también que se vean los derechos colectivos de la población, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que la sociedad también tiene derecho a defenderse de las posibilidades de que un entierro de esta persona en un lugar público pueda generar algún tipo de veneración. Homenaje, culto a esta persona, no incitar al terrorismo, etcétera. Debo también precisar lo que ya he dicho en otros medios, que en el Perú constituye delito la apología al terrorismo. La apología al terrorismo, por supuesto, la apología que consista en incitar a la comisión de actos violentos, ya sea directa o indirectamente. Eso es condenable. No estoy diciendo que es condenable el que, por ejemplo, en una cátedra, en los medios, se mencione a este señor o se mencione al marxismo, al comunismo, no, nada de eso. Yo estoy diciendo de que no se puede incitar a la comisión de delitos fomentando el culto a esta persona, porque fomentar el culto a esta persona no es otra cosa que fomentar la violencia en el país. En todo caso, lo que usted nos dice es que lo mejor sería la desaparición total de los restos de esta persona.
Bueno, eso se lograría con la cremación. Lamentablemente la ley dice, ¿no?, que para eso se requiere la autorización del propio fallecido, por supuesto, cuando estaba en vida, pero también de la familia. El Ministerio Público seguramente que ha activado esos mecanismos, porque aquí no podemos actuar tan fácilmente de entregar el cadáver para que se promueva, ¿no?, Pero el cuando usted terrorismo. hace un momento acaba de invocar respetuosamente al Ministerio Público, es a que precisamente no entregue el cuerpo, que lo creme y que lo tire al mar. Antes de entregar el cuerpo tiene que analizar muy bien si hay otra posibilidad de eliminar, ¿no?, Físicamente todo vestigio de ese cuerpo. Así es, así es. Y eso es lo que usted le pediría al Ministerio Público. Eso es lo que le pediría el Ministerio Público, pero con mucho respeto. El Ministerio Público es autónomo y nadie puede interferir en las acciones del Ministerio Público. Señor ministro, ¿podría usted informarle al país si la jefe del INPE ha realizado coordinaciones o comunicaciones telefónicas con la esposa que también está condenada por terrorismo de este cabecilla terrorista? Bueno, la jefa ha actuado dentro de su competencia. Pero ¿no? lo ha hecho, entonces ha conversado con ella. Su competencia, ¿no? Cuando se produce este hecho, creo que la directora, ¿no?, del establecimiento penal lo llama a la presidenta del INPE, a la doctora Susana, y le pone en comunicación con la esposa, ¿no?, de Abimael. Le pone en comunicación quien actúa, ¿no?, airadamente, exigiendo que se le permita ver el cadáver, pero ella no lo podía permitir porque la ley no lo permite. Los terroristas no tienen esa facultad. Entonces, ¿han habido comunicaciones directas entre ellas dos? En el sentido que le acabo de manifestar, dentro de las funciones que desempeña la jefa del INPE. ¿Cómo pudo esta condenada por terrorismo entregar un poder a Iris Yolanda Quiñones Colchado? No, sí, por medio de su abogado lo pueden hacer, ¿no? Incluso ella lo puede hacer mediante un notario. Un notario tendría que irse allí, ¿no?, para ¿Eso ha sucedido? la comunicación. ¿Sabe usted, tiene comunicación? No, desconozco, pero aún cuando lo hubiese hecho así, porque si lo ha hecho en forma privada, no es carta notarial, el Ministerio Público no puede atender esa petición. Pero si es una carta notarial, no obstante haberse cumplido con esa formalidad, le pido respetuosamente al Ministerio Público que analice bien este caso en función del interés general, ¿no?, protegiendo el orden público, que incluso lo exige así el propio Tribunal Constitucional. Ahora, ¿estas comunicaciones fueron hechas con su autorización, ministro? No, ¿Con su conocimiento? No, ¿No se requería su autorización? No, en absoluto. En Perfecto. absoluto. Ella tiene plena libertad para actuar dentro del marco de la ley. Ahora, ¿el gobierno puede tomar alguna acción si el Ministerio Público decide entregar el cuerpo a los familiares? ¿Le queda al gobierno alguna acción por tomar? No, ninguna. ¿Ninguna? En el Perú existe, ¿no?, la separación de poderes, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, dentro del que tenemos que comprender al Ministerio Público. Cada uno de ellos son órganos autónomos. Por supuesto que entre ellos tiene que haber una fiscalización mutua. Si la familia decide enterrarlo en algún cementerio público, ¿el gobierno o alguna autoridad puede oponerse o evitarlo? No, si el Ministerio Público decide eso, nosotros no nos vamos a oponer, pero el señor ministro del Interior ya ha tomado las medidas del caso para una situación como la que usted acaba de mencionar. Ministro, ¿le preocupa a usted la sucesión que pueda haber en este movimiento terrorista? Pero por supuesto, nos preocupa a todos los peruanos. No podemos volver a esa situación. Él es el autor, ¿no?, de homicidios gravísimos en la patria, es un genocida, ¿no? Pero también hay que decir lo siguiente, y es lo que no se está diciendo en los medios. Mire usted, en toda relación social hay una acción y una reacción. Aquí hay la reacción de una parte, sin considerar al otro sector de la población, que fue víctima de algunos malos elementos que actuaron allí combatiendo el terrorismo. Le pongo un ejemplo, el caso de Acomarca, que una patrulla militar en 1985 llegó a esta comunidad, ¿no?,
metieron allí a los varones en una casa, a las mujeres en otra, a los niños en otra. Mataron a todas las personas en la calle, los fusilaron, los metieron bombas, ¿no? Violaron a todas las mujeres, ¿no? Y luego incendiaron las casas con todos los que estaban adentro. Terminaron con esa población, ¿no? Como 30 mujeres y más o menos 20 niños y los otros varones. Ministro, esos hechos lo tenemos que condenar en el país. Ministro, respetuosamente, le pregunto, ¿es el momento de equiparar acciones aisladas que han sido reconocidas por las fuerzas del orden, pero que son aisladas, con lo que ha sido la demencia mortal de toda una organización terrorista cuya política general era matar? Bien. O sea, es momento de equiparar eso y de levantar, como le digo, ciertos hechos que han sido reconocidos por la Comisión de la Verdad o establecidos por la Comisión de la Verdad y reconocidos también por las Fuerzas Armadas y castigados en su momento. Es decir, no fue una política de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se dedicaron a defendernos. Que hubieron hechos aislados, pero otra vez, ¿es momento de equiparar una cosa con la otra, ministro? Hay que hablar la verdad porque sobre la base de la verdad podemos superar estas situaciones. Pero no podemos, no estaríamos dándole la razón a los terroristas de alguna manera levantando estos temas. No, de ninguna manera no estamos dando la razón a los terroristas. Tenemos que terminar con el terrorismo de esto, de Sendero Luminoso, de cualquier otro grupo, y con el senderismo también de parte del Estado. Nosotros tenemos que reconocer al Ejército, tenemos que reconocer a la policía, a la Marina, que actuaron no combatiendo esta lacra social. Cuyos miembros murieron defendiendo, ministro. Así es, y muchos campesinos, mientras Sendero Luminoso ciudadanos atacaba a niños, mujeres, policías, militares y todos, ellos nos defendían. Nadie lo niega eso y lo condenamos severamente, pero hay que hablar. Hay otra cosa que se está callando. No mucho se habla en estos momentos del triunfo de las Fuerzas Armadas, lo cual es cierto. ¿Y por qué se olvidan de los campesinos? Si no fuera porque cuando estuvimos perdiendo la guerra contra Sendero y se dio todas las facilidades a los campesinos e incluso se armó a los campesinos, no, aquí hay que decir la verdad. Las rondas se hicieron muchísimo. Así es. Las rondas se hicieron mucho cuando fueron reconocidas por el gobierno en su momento, armadas incluso y entrenadas, bajo también la tutela de las Fuerzas Armadas. Gracias a ellas, Sendero no pudo entrar a muchísimas poblaciones. Así es. Tiene usted toda la razón. Pero trabajaron de manera conjunta las Fuerzas Armadas con las rondas campesinas. ¿Cierto? ¿No es cierto? No lo podemos negar. No, de ninguna manera. No lo podemos negar. Y fue el gobierno de ese momento el que ordenó justamente reconocer y armar a las fuerzas ronderas. ¿Cierto? Ahora, le menciono ¿Usted otro lo reconoce hecho. como mérito de ese gobierno en ese momento? Como mérito, por supuesto. Por supuesto que reconozco el combate al terrorismo en todas las formas que se han realizado, pero sin salirse de la ley y sin cometer, a su vez, acciones terroristas. Lo que pasa es que, de pronto, ministro, la referencia que usted hace puede estar asociada a lo que dijo un ex canciller de que fueron las Fuerzas Armadas y concretamente la Marina las que iniciaron el terrorismo. ¿Usted está de acuerdo con eso? No. Aquí el terrorismo lo inició Sendero Luminoso, lo inició Abimael Guzmán, y eso es un hecho que condenamos, un hecho que no debe volver más. Por eso estoy diciendo que este señor no debe tener una sepultura igual que cualquier otra persona. ¿Usted cree que con su muerte se acaba Sendero Luminoso? Sería un absurdo. Sería un absurdo. ¿No es cierto? Porque la ideología queda. Pero hay que combatir esa ideología. ¿Cómo? ¿A balazos? ¿Con armas? ¿A machetazos? No, señor. Con otra ideología de paz, de concordia, de acuerdo entre todos los peruanos sin discriminación alguna. ¿Le preocupa el Movadef? Pero por supuesto me preocupa si es que hace acciones terroristas. ¿Solo si es que hace acciones terroristas? Mire usted. Usted lo ha dicho. Pero usted lo acaba de decir. Lo acabo de decir. Ideológico. Lo acabo de decir. O sea, claro. Y el Movadef puede hacer trabajo con ideología sin necesidad de armas, haciendo pues más daño. Hay que combatir eso. Mire, yo hablo con toda precisión y con mucha claridad, ¿no?
No podemos estar de acuerdo con el terrorismo, con la violencia, venga de donde venga. Pero en el Perú, todos los peruanos debemos combatir la violencia, pero no combatimos la violencia, como he visto, por ejemplo, ahora en una manifestación pública, cuando un ex general que ha participado en el gobierno de la señora Keiko, el señor Miyashiro, dice que antes Sendero Luminoso quiso destruir el Perú gobierno con la destrucción de las torres y que ahora lo quiere destruir con el reparto de bonos. ¿Qué cosa es eso? Esta persona no tiene ya ningún criterio. Allí, como la prensa no dice eso, no condena eso, eso lo tenemos que condenar. Ese no es un demócrata. Claro, pero no. yo me refería al hecho de que No es un usted demócrata. dice la violencia terrorista, pero esa violencia también puede venir con un brazo legal, un brazo político, que tiene exactamente el mismo pensamiento, pero que no detona cartuchos de dinamita ni empuña armas, pero captura la mente de la gente para justamente inocular el virus de la violencia. Eso se combate con ideas. Eso se combate. Las ideas se combate con ideas. Por eso le preguntaba si el Movadef le preocupa. Me preocupa si toda organización, y entre ellos el Movadef, que realice acciones terroristas, por supuesto que me preocupa y hay que aplicarle la ley. Antes de entrar a eso, abundar en eso, ¿no queda claro qué va a ocurrir con los otros terroristas condenados en la base naval, por ejemplo, cumpliendo condena, o en otros lugares? ¿Qué va a ocurrir con ellos a partir de toda esta reubicación que ustedes plantearon de los presos? La reubicación se va a hacer en una cárcel adicional que se está construyendo en Ancón. ¿Solo para terroristas? Y que sea de tal gravedad, de delitos de tal gravedad de estos señores. Que se paralizó esa construcción por el COVID-19, pero que ahora estamos reiniciándolo, ¿no? Pero ya he dicho, sí, estos señores que están en la naval, en algún caso comienzan a actuar como actuaba el señor Montesinos, no tenga usted la menor duda que lo vamos a sacar, aún sin esa cárcel, no, le pregunto, a un lugar seguro como el que está el señor Vladimiro Montesinos. Le pregunto porque usted tiene mejor memoria que yo, y entonces recuerda perfectamente cómo los terroristas, cuando se agrupaban, hacían suyos los pabellones. Usted recuerda los murales, usted recuerda el adoctrinamiento, los desfiles, ¿no es cierto? Debilidad del Estado. Entonces, no queremos un Estado débil. Si los vamos a agrupar nuevamente ahí, si los vamos a hacer que estén nuevamente juntos, ¿no los vamos a fortalecer en la cárcel y vamos a ver nuevamente esa escuela? Le voy a contestar esa pregunta, ¿no? Con un hecho real. Vladimiro Montesinos está allí en una cárcel individual, no en una habitación de 2x3. Sin comunicación con el exterior, sin comunicación por teléfono. Puede tener comunicación epistolar, o sea, por carta, pero la carta previamente tiene que ser revisada por personal del INPE, con 2 horas de salida al patio al día. Y cuando sale al patio no tiene comunicación con los demás. La habitación está allí asegurada por un cordón de personal del INPE, pero además hemos puesto otro cordón, ¿no?, de la policía, de manera que tiene todas las seguridades. Allí no se va a producir el hecho como que usted acaba de mencionar. Perfecto. ¿Eso va a ocurrir con cada terrorista? Así es, por supuesto. ¿Y usted quiere que también eso ocurra con Alberto Fujimori? Oiga usted. No, le pregunto. Todo criminal, ¿no?, tiene que estar en igualdad de condiciones, porque si no, ¿de qué igualdad ante la ley estamos hablando? El señor Alberto Fujimori es un sentenciado, es una persona no considerada como uno de los 6 más corruptos del mundo, es un criminal rematado, como se dice, ¿no? ¿Por qué va a tener un tratamiento diferente? Tratamiento diferente que le cuesta, ¿no?, al Perú un montón de dinero, casi como 800.000 al año, que no ha pagado la reparación civil, ¿no? ¿Por qué los que quieren que se mantenga allí, por qué no le pagan su estadía allí? ¿Por qué no pagan la reparación civil? Al margen de que sea o no Alberto Fujimori, le preguntaba esto por la condición de expresidente. Eso entonces no tiene nada que ver. Vamos aclarando eso. Mire usted, yo soy abogado, ¿no? Y le voy a decir esto. Mientras más alto es el cargo del funcionario público, mayor es la responsabilidad. En todo país civilizado, nosotros lo hemos entendido al revés. No puede ser así. Aprovecho para preguntarle,
Para usted, ¿los expresidentes deben tener pensión vitalicia y beneficios como seguro, un asistente, carro, gasolina? En mi opinión, no, pero lo permite la ley. De manera que eso le corresponde, ¿no?, al Congreso de la República. El Congreso de la República debe determinar eso. ¿Por qué? Es usted ¿no? ministro de Justicia, usted Sí. también podría enviar un proyecto de ley en contrario. Así es, ¿no? Así es, ¿no? Y probablemente lo vamos a hacer, porque una persona que accede a la política con 5 años de gobierno y va a tener renta vitalicia, o con 5 años de congresista y va a tener renta vitalicia, O que con le 5 tenemos que meses de pagar, presidente. o con 5 meses de presidente, De manera casual. que es un absurdo, que esto está fuera de todo sentido común. Muy bien. Ahora, ¿le preocupa la presencia del Movadef en el gobierno o de grupos cercanos al Movadef en el gobierno? Mire usted, no, allí hay que ser bien claros. Se menciona que el ministro de aquí Trabajo. de Trabajo. Yo no lo he mencionado, lo menciona usted, porque yo me estaba refiriendo, por ejemplo, a los dirigentes que acaban de entrar a Palacio, de gente que está ligada al Movadef, que tiene alguna vinculación. Usted, ya que ha puesto el tema del ministro de Trabajo sobre la mesa. En ambos casos. Ya, perfecto. En ambos casos. En el caso del ministro, que tuvo esas acciones cuando fue joven, cuando fue estudiante. Atestados. Hay de Atestados todo. policiales que no indican nada. Hay que también no hay testimonios pruebas. de que él era mando. Testimonios que en el Perú, ¿no?, se encuentran testigos y peritos para todo. Siquiera lo llamaron a declarar. No declaró. ¿Dónde está su derecho de defensa? Bueno, porque desapareció. Tuvo alguna. Desapareció y lo encontraron después en Ica ya eso es un graduándose. cuentito, porque estaba estudiando allí en una universidad pública, la San Luis Gonzaga, ¿no?, de Ica, ¿no? De manera que ese es un cuentito. La cuestión es que no lo han sentido. Como ha dicho el presidente. ¿Cree que son cuentitos? Así es, como ha dicho el presidente. Que se investigue rápidamente eso. Perfecto. Y entonces, y eso ya está en el Congreso de la República. Ahora lo que le pido al Congreso de la República, que en vez de protestar, en vez de reclamar, actúe rápidamente, aclare este hecho, ¿no? Ya le ha formulado el pliego interrogatorio seguramente. Estoy convencido que lo ha hecho con toda precisión y según lo que conteste este señor, ¿no?, permanecerá o no permanecerá en el cargo. Déjeme entenderlo. Entonces, usted piensa, como muchos peruanos, que en realidad el Congreso se está demorando en interpelarlo. Bueno, para mí sí. Para mí sí, porque ¿cuánto tiempo se está demorando? O sea, efectivamente, es una debilidad del Congreso. Igual el Ministerio Público con el presidente de los ministros, con el premier. Igual, ¿por qué no se acelera esa investigación? Y entonces, si hay responsabilidad, pues inmediatamente tiene que salir del cargo. Y con relación al otro, a Rojas, que usted menciona, yo lo que pregunto al periodismo en general, ¿y por qué no dijeron nada cuando este señor ingresaba a las instituciones públicas antes de este gobierno? ¿Por qué? Bueno, sí se ha señalado. No se ha señalado. Perdóneme, ahí usted tiene a Carlos Basombrío, que hace años ya hablaba del Movadef y de las relaciones del presidente de la República con el Movadef y de su gente y del CONARE con Movadef. Mire eso usted, es público desde hace tiempo. Usted menciona personajes aquí que los veo que escriben todo, pero si fue no ministro. todos los días, todas las semanas, Fue ahí en los ministro, y periódicos. cuando fue ministro denunció el hecho. Y cuando fue ministro, ¿qué hizo por la seguridad ciudadana? Bueno, no, ya, ¿Qué hizo? usted se está durante yendo por su un lado. periodo, no, la Pero seguridad ciudadana, la inseguridad él puso se en aviso incrementó. la relación del CONARE y denunció la relación del CONARE con el Movadef. Denunció y ¿qué hizo? Mire, denunció y ¿qué hizo? yo no voy a contestar por él. Él que lo conteste, pero sí le digo que sí hubo denuncia pública sobre ese hecho. Pero más allá de eso, ministro, porque yo le he escuchado a usted efectivamente decir que lo que está repitiendo acá me parece consecuente de su parte, con su línea de pensamiento, que no es la mía, pero hay una cosa que usted olvida cuando se refiere al ministro de Trabajo y dice, eso es un tema del Congreso. Y no es así, porque el ministro de Trabajo le ha puesto al presidente de la República su cargo a disposición. Y cuando eso sucede, el presidente debe pronunciarse si lo ratifica o si le quita la confianza. Y el presidente no se ha pronunciado. No lo ha hecho. Entonces, ¿por qué? Mire usted, si usted critica al Congreso por demorarse en la interpelación, me encantaría escuchar la misma crítica al presidente de la República por demorarse en pronunciarse por esa carta. ¿Por qué? ¿Quién dijo que el premier
ha triunfado aquí, no, pidiéndole la renuncia al ministro de Trabajo? El señor Vladimir Cerrón. ¿Qué hubiese, Él dijo que se reforzaba su autoridad. ¿Qué hubiese hecho todita la prensa si al día siguiente Pedro Castillo cesa al ministro de Trabajo? Pero con eso... en el Perú no gobierna Pedro Castillo, gobierna Perdóneme, Cerrón. ¿me está diciendo entonces que el señor Castillo no toma una decisión gubernamental que le corresponde a él como presidente de la República por el qué dirán? Él toma una decisión gubernamental, ¿no?, en defensa del interés general, del interés público. No se va a dejar apabullar por la prensa. La prensa quiere apabullarlo, pero muy bien, pues tiene todos sus derechos de hacerlo. Ministro, a ver, voy a volver a encarrilar el diálogo sobre esto, Sí, porque... lo que lo quiere usted dar la vuelta es de que por qué retarda. No. Y ya le dije por qué retarda. Mire usted que en ningún momento he mencionado a la prensa, y lo que he mencionado es un hecho concreto, que además no lo dijo la prensa. Salió el ministro de Trabajo a decir: yo he puesto mi cargo a disposición del presidente y de él depende que me quede o no. Claro. Ahí no tiene nada que ver la prensa. Eso es Muy bien, su facultad. pero el presidente no se ha pronunciado ni en un sentido ni en el otro. ¿Por qué? No tiene por qué hacerlo. ¿No tiene? Díganme ustedes dónde está la obligación de que lo haga cuando un ministro pone su cargo a su disposición. Todos los ministros tenemos nuestro cargo a disposición del presidente. Fue hecho de manera explícita en una carta pública. Está bien, pero todos lo tenemos a disposición y el presidente no tiene una obligación. Entonces, según usted, como su asesor jurídico, no tiene obligación de pronunciarse cuando tampoco tiene obligación de pronunciarse cuando al primer ministro le salen todas las cosas que le han salido desde su juventud hasta el día de hoy. O sea, usted ha dicho, son cosas de juventud, en fin. Yo le pongo otro caso, frente a los dos casos que usted menciona. ¿Y por qué no dijeron algo cuando Vargas Llosa, que era comunista en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, verdaderamente comunista, y postuló a la presidencia de la República? ¿No lo apoyó toda la prensa? Si hubiese llegado a la presidencia de la República, lo hubiesen atacado para nada, ¿no? Entonces, ¿eso qué demuestra? La población no se da cuenta. No, aquí hay discriminación. Pero creo que usted olvida dos cosas. Primero, que a Vargas Llosa siempre se le ha recordado eso, siempre se le ha recordado sus aplausos para con el comunismo en su momento. Pero nunca lo dijeron. Y por otra parte, no es ni el primer ministro, no es el presidente de la República, ni es el Ministerio de Trabajo. Pero nunca le dijeron que no puede postular a la presidencia de la República. Pero dígame usted, ¿los pecados de otros hacen santos algunos? No, de ninguna manera. No es Simplemente cierto. estoy diciendo de que hay que tener, pues, no lo tomen a mal, hay que tener un poquito de ética. Pero ¿quién lo toma mal? Lo único que yo le voy a digo utilizar una palabra que usted ha utilizado aquí. Hay que ser consecuentes. Yo lo único que le he preguntado es ¿por qué el presidente no se pronunció sobre una carta que el mismo ministro de Trabajo hizo pública y dijo: yo dependo de la decisión del presidente? Así es. Y al presidente nadie lo obliga, ninguna norma lo obliga a pronunciarse al respecto. Como no nos vamos a poner de acuerdo en eso. No, pero si hay una norma, díganme. Porque yo me puedo equivocar, yo soy un ser humano. La norma es política. Si yo a un presidente le digo: presidente, decide, me quedo o me voy, ¿qué puedo pedir como mínimo? Que se pronuncie, ¿no es cierto? No que voltee y mire al techo. Es el deseo de un sector de la población, sí, es cierto, pero no es el deseo de la otra. Son los usos y costumbres sector de la política, señor ministro. Bueno, pero ahí imagínese usted si va donde el presidente usted y le dice: don Pedro Castillo, quiero que usted me diga, me quedo o me voy, y el presidente se voltea y no le contesta. No me hace caso, yo tengo que irme nomás a desempeñar el cargo. Bueno, pero si yo quiero irme, hago esto. Señor presidente, presento mi renuncia irrevocable. Bueno, la renuncia es renuncia, lo irrevocable es lo de menos. Pero ya, ¿y por qué no ha hecho eso el ministro de Trabajo? Habría que preguntarle a él. De acuerdo, no nos vamos a quedar en eso y yo le pregunto, pero ministro, al margen de eso, usted ha sido decano de una institución como el Colegio de Abogados, recuerdo en sus diálogos de esa época. Yo le pregunto, como responsable de una institución, ¿no sería para bien del gobierno que el presidente, al margen del qué dirán, si es que dicen que Cerrón manda o no manda, tome una decisión y diga: no me conviene tener a personas que han tenido esta cercanía, simpatía con Sendero Luminoso, con el CONARI, con el FENATE, con todo el mundo? ¿No le conviene a él mismo limpiarse de esa mala vibra? Probablemente. No lo sé. Volvemos a la condicionalidad. Así, probablemente. Él es el que toma la decisión. Muy bien. Ministro,
¿Cuáles son sus principales observaciones a la presencia de Vladimir Cerrón alrededor del gobierno? Bueno, el señor Vladimir Cerrón es secretario general del partido. Sí. Y como tal tiene que actuar en ese campo. Tiene que actuar en ese campo, no puede pretender invadir, ¿no?, el campo del gobierno. ¿Está invadiéndolo? Él ha pretendido con esto, con el caso que acabamos de mencionar. ¿Solo con ¿no? ese caso? No, y en innumerables oportunidades. ¿No lo ha logrado? Él se pronuncia. ¿No lo ha logrado? No lo ha logrado ni lo va a lograr. La presencia y la permanencia de Guido Bellido no fue un triunfo de Vladimir Cerrón. Mire usted. Usted lo reconoció, ¿ah? No, mire, ¿qué reconocí? Que debía haber habido un cambio de gabinete y su carta, ministro, era Francisco Eguiguren. No es verdad. ¿Seguro? Esa es otra mentira. ¿Eso es, No realmente verdad. es una mentira? No era. ¿Usted no apoyaba a Francisco Eguiguren para que reemplace a Guido Bellido? No. ¿No? No. Eso es absolutamente falso. Bueno, ¿por qué? pero no ¿Por fue un qué triunfo eso? de Cerrón eso. ¿Por qué? Porque es hecho. Es que es el único caso en donde yo he hablado frente a frente con Vladimir Cerrón. Yo no tengo por qué ocultar las cosas. Ha estado el presidente, ha estado otro señor que iba a ser el premier, que no recuerdo. Francisco Eguiguren. No, que iba a ser el premier. El señor Nájar. Ya estuvo Eguiguren, he estado yo y Euler alguna Vázquez, otra persona. El señor Vázquez, el asesor del El presidente. asesor. Y para nada se ha tratado, se ha pensado, ¿no?, de que... ¿Nunca pensaron en Eguiguren para primer Además, ministro? el doctor Eguiguren no quiere ser. Ya. El doctor Eguiguren... ¿Usted se lo ha planteado? No lo he planteado, pero él ha manifestado que no quiere ser, que ya ha sido. Pero perdóneme, y que ¿cómo una persona muchos dice no quiero ser cuando no se lo porque proponen? ha conversado diciendo, no, la franqueza es esta. Sí, claro. ¿no? Usted en realidad me dice, tiene usted un gran trabajo aquí, yo he sido ministro, nunca más quisiera hacer eso porque me explica todos los problemas que hay pero eso en el ejercicio. Pero eso de lo ese dice cargo. porque alguien se lo planteó. No sé si lo habrá planteado alguien. Usted no era su candidato. Ya. No se lo planteó nadie. Perfecto. Muy bien, entonces, pero volvamos a lo mismo. Un gran jurista. Y ahora le voy a preguntar otra cosa con respecto al pensamiento de Eguiguren, ya no sobre su postulación al cargo, pero Cerrón incluso está logrando ahora, por ejemplo, tener las embajadas de Panamá y Bolivia. Entonces, sigue logrando cosas al margen de... O sea, hay muchos triunfos de Vladimir Cerrón dentro de este gobierno. Ya le digo, Mira, la sola permanencia de Guido Bellido es un triunfo de Cerrón. Bueno, pero a mí eso no me consta. Eso de las embajadas, ¿no? Por ejemplo, me he enterado últimamente. ¿Y qué piensa de eso? ¿Y qué piensa de eso? No he conversado una sola palabra con el canciller. No, con el Canciller. presidente o con el ¿Y canciller. qué piensa de eso usted? Bueno, me parece que eso en algo le puede hacer daño al presidente porque en realidad da lugar para que personas piensen igual como está usted pensando, ¿no? De que Como lo se ha lo estoy puesto preguntando, como por se lo estoy Vladimir preguntando. Montesinos. No, Montesinos no, Cerrón. No, por Vladimiro Cerrón, disculpe, por Vladimiro Cerrón. Entonces, ¿para usted Vladimir Cerrón es una influencia dañina para el gobierno? Para mí sí. Nadie puede tomar decisiones allí que no tenga una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, otorgado por la Constitución. La Constitución dice quiénes gobiernan, ¿Y usted no siempre ha personas que no han llegado Y democráticamente. usted siempre ha dicho que el presidente se está alejando de Cerrón. Pero ya le digo, estas últimas decisiones, lo de la embajada es de la semana pasada. O sea, ¿se están alejando o siguen coordinando? Esos hechos son intrascendentes. ¿Son intrascendentes no unas tienen nada embajadas? que ver con el gobierno. ¿No? No. Bueno, Un embajador por allí, por un paisito, eso no influye en nada en el gobierno. muy bien. Sin embargo, usted mismo ha dicho que eso le puede hacer daño al presidente. Sí. Pero en fin, usted es de los que piensa que hay que hacer lo necesario para instaurar una asamblea constituyente para cambiar la Constitución, de acuerdo a la legislación constitucional. Pero, ¿usted sería de la idea de una asamblea constituyente? Ya, mire usted. Yo escucho a grandes juristas que ustedes entrevistan, dicen lo siguiente. Mujeres y varones,
Y muchos de ellos dicen docentes universitarios. Dice, no puede haber asamblea constituyente porque eso no está previsto en la Constitución. ¿Cómo? ¿Estos señores dónde estudiaron? ¿Qué ciencia jurídica es esa? Si la asamblea constituyente estuviera en la Constitución, ya no sería constituyente, sería un poder constituido. Sería un poder constituido. Un gran sector de la población no está de acuerdo con la asamblea constituyente. Incluso todos los medios de comunicación, y está bien que no estén de acuerdo, y está bien que incluso estén sacando firmas en contra, ¿no?, de la asamblea constituyente, está muy bien, pero está bien también el otro sector de la población que quiere asamblea constituyente. Perfecto, pero yo no estoy hablando de ninguno Eso es lo democrático. Pero yo no estoy hablando de ninguno de los sectores, hablo de su opinión. De mi opinión, para mí, mire usted, ¿quién puede estar en contra de la asamblea constituyente? ¿Usted está a favor? Yo estoy a favor. Los que están en contra de los monopolios que tantísimo daño han hecho al país. Los que están en contra de la corrupción existente en todo el sistema de justicia. Los que están en contra, ¿no?, ¿del régimen económico actual de la Constitución? Pero por supuesto, la actividad subsidiaria del Estado, lo que hay que combatir... ¿Debe haber un rol empresarial del Estado? Debe haber. Lo que hay que combatir es, ¿no?, la corrupción. ¿Usted está a favor del control de precios, ministro? En absoluto no. No. Ni de las medicinas ni de ninguno. Nada. Ahora, lo que hay que combatir es el monopolio. Muy bien, perdóneme. Cuando me dice actividad empresarial del Estado, le pongo como ejemplo a Alemania. No hay actividad empresarial del Estado en Alemania. No quiero perder esto solamente un ejemplo último, el caso de Lufthansa. Pero no quiero perder esto porque justamente esto es lo que podría ligar su línea de pensamiento con la de Francisco Eguren. Porque Francisco Eguren sostiene que sí se puede acudir al artículo 31 y 32 de la Constitución para hacer el cambio constitucional, mientras otros dicen que solamente se puede hacer mediante el 206, que es el de los cambios parciales. ¿Usted está de acuerdo con Francisco Eguren? Mire usted, yo estoy de acuerdo con la ley y con la doctrina constitucional. El Congreso Constituyente Democrático le delegó facultades al órgano constituido, que es el Congreso de la República, para reformar la Constitución de acuerdo al procedimiento señalado en el 206. Eso es lo que puede hacer, pero no puede dar una nueva Constitución, porque esa es facultad exclusiva de la Asamblea Constituyente. Entonces, por eso, ¿está usted de acuerdo? Yo estoy plenamente de acuerdo. Con el referéndum también. Pero por supuesto, eso es un mecanismo. Un mecanismo es presentar al Congreso una ley para que se modifique el artículo 206 y hacer posible una asamblea constituyente. Eso en el Congreso no va a triunfar. No. ¿No? Por tanto, ¿quieren ustedes que triunfe en la calle? No. La población está ya trabajando. He escuchado, creo que ya han comprado 2 o 3 veces el kit electoral para recoger las firmas, 2.500.000, ¿no? Y eso no tiene que pasar por el Congreso. ¿Usted entonces cree en la tesis de que el Congreso de la República es un Congreso oficial, pero hay un Congreso extraoficial que es el pueblo que puede decidir? No, lo que pasa es que eso requiere de mucha explicación, pero en 2 palabras le diré. Todos los órganos, todos los poderes que existen en el Perú son poderes constituidos, son poderes limitados, ¿no? En cambio, la Asamblea Constituyente radica en el pueblo, es un poder ilimitado. Los caminos para llegar a una Asamblea Constituyente pueden ser muy distintos y basta con mirar toda la historia mundial cómo se ha llegado a una Asamblea Constituyente. Ministro, la bancada de Perú Libre acaba de presentar un proyecto precisamente, ¿no es cierto?, que incorpora a la Asamblea Constituyente en la nueva Constitución. Sí. Lo hizo el legislador Alex Flores Ramírez. ¿Usted coordinó con él? ¿Está de acuerdo con esto? ¿Va a apoyar este proyecto? Fíjese usted que ni lo conozco. ¿No lo conoce? No lo conozco. ¿Al congresista o al proyecto? No lo conozco. Ni al congresista ni al proyecto. Ni al proyecto. Pero ¿estaría de acuerdo con apoyar esto? Estaría de acuerdo con apoyar eso, que el Congreso lo debata. ¿Estaría usted de acuerdo con un indulto a Antauro Humala? Pero no hay el indulto. Pero el presidente lo prometió públicamente. Yo ya he dicho, ¿no? Pero perdóneme, el indulto no procede porque la ley no lo permite, ¿no? Si la ley lo permitiera, entonces, yo le hablo aquí como ministro de Justicia y como abogado. Claro, la ley así se lo pregunto. Lo permite. Lo que pasa es que el presidente lo prometió en campaña. Según el diario Expreso, se lo ratificó a la esposa de Antauro Humala. El primer ministro lo defendió aquí, en este programa. Y don Vladimir Cerrón también lo defendió aquí y dijo que el presidente debía cumplir su promesa.
Puede Por ser. eso se lo pregunto. Pueden ser millones de peruanos que lo han prometido, pero yo ¿cómo tengo que opinar? O sea, yo usted tengo no- que opinar de acuerdo a ley. Usted La no firmaría, Constitución, la ley no lo permite. usted no firmaría un indulto a Antauro La Humala. ley no lo permite. Eso se debatirá en todo caso, ¿no? Muy bien. ¿Cree usted que la DEA debe abandonar el país? No me explico por qué. Claro que a mí me sorprende, ¿no?, que en el BRAE esté la DEA, esté en las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Aviación, y que no se pueda terminar con unos cuantos senderistas que no pasarán, ¿no?, de 12, 15, que no se pueda terminar. Eso me preocupa. A mí me preocupa cuando un magistrado me dice: doctor, mire usted, aquí las Fuerzas Armadas están aquí en esta ciudad, ¿no? Aquí hay un río, al otro lado están los narcotraficantes, ¿no? Pero las Fuerzas Armadas no hacen nada. Yo no estoy criticando a las Fuerzas Armadas, aquí solamente le estoy pidiendo que hay que terminar con eso. Por eso, pero para usted, ¿la DEA debe quedarse y continuar con su trabajo? Para mí la DEA debe quedarse. ¿Por qué? Porque hay que mantener las buenas relaciones con todos los países del mundo. Incluido Estados Unidos. Pero por supuesto con Estados Unidos todos somos conscientes, ¿no?, que tenemos una actividad económica de interrelación muy intensiva. Usted no se opone al convenio firmado con USAID, por ejemplo. No, yo no me opongo a eso. No. Pero, y está de acuerdo con el convenio. Y la última, de dos últimas preguntas, ministro. Mire cómo se nos ha pasado el tiempo. Sí, pues se nos pasa 45 el tiempo. minutos. Siempre nos sucedió así. lo mismo. Pues, cuando hablamos cosas importantes, el tiempo pasa diálogos así rápido. muy intensos. ¿Está usted de acuerdo con elevar el sueldo mínimo vital? Eso hay que estudiarlo, porque realmente no, el sueldo mínimo vital pues se está quedando en una cantidad que no alcanza para la canasta familiar por las circunstancias actuales que vivimos, ¿no? Pero ¿estaría de acuerdo usted con subirlo? En alguito, pues, para Ya. que pueda vivir la gente. Ahora, el Ministerio de Trabajo presentó una agenda de 19 cambios en la legislación laboral. Esos cambios son muchísimos. Nueva Ley General del Trabajo, retirar demanda de inconstitucionalidad por el tema de la negociación colectiva, derogar la suspensión perfecta de labores. ¿Usted está de acuerdo con derogar la suspensión perfecta de labores? Bueno, la suspensión perfecta de labores no va a durar eternamente, pues hay que estudiarlo hasta cuándo va a durar esa suspensión. ¿Pero usted está de acuerdo con o debe mantenerse mientras sigue la pandemia? Mientras siguen las circunstancias producidas por la pandemia, se tiene que mantener. Muy bien, pero entonces, hay 19 puntos que acá Ya. están reseñados en una... Hay uno de esos que usted no seguramente me va a querer mencionar. ¿Cuál? ¿No? Es el relativo a... Acá hay 19, yo le puedo Sí. mencionar todo lo que usted quiera, debatir la adscripción de servir al Ministerio de Transporte, prohibición de la tercerización. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Prohibir la tercerización? Oiga, es un abuso terrible, ¿ah? Hay- Eso lo impuso Fujimori. ¿Hay que prohibirlo, ¿no? según usted? Se suprime todos los derechos de las personas. Usted pone su empresa y luego usted mismo, los socios de la empresa, crean sus empresas de servicios y contratan con esa empresa desconociendo todos los derechos. Por eso, mi pregunta del es si para usted debe trabajador. eliminarse. Debe eliminarse. Debe eliminarse. Retirar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Ejecutivo. Eso me iba a preguntar usted seguramente. Mire lo prejuicioso que es usted, pero bueno. Ya lo preguntó. Ya, ¿no? dígame. Ya, ¿Se puede o no se puede? No se puede, pero No si se el puede. Ministerio de Trabajo lo presenta, Sí. el Tribunal Constitucional tiene toda la opción para estudiar el caso. Si considera que conviene el retiro, lo declarará procedente. Si no, lo va a declarar improcedente y allí se acabó, porque hemos puesto el grito en el cielo en una cuestión tan sencilla. Y lo último, la cuestión de confianza. Usted se ha opuesto tenazmente y ha dicho que el Congreso está incursionando en una línea que no le compete. Sin embargo, sí le compete, señor ministro, porque según varios juristas, ¿no es cierto? Aunque usted dice que dónde han estudiado esos juristas, la Constitución es muy clara, porque dice que son atribuciones del Congreso dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. ¿No es cierto? Así es. O sea, sí se puede. El Congreso puede interpretar. No. Ahí No, lo está. está usted leyendo Lo dice mal. la Constitución. Lo está usted interpretando mal. Velar Lo por el está usted respeto de la interpretando. Constitución y de las leyes y Claro. disponerla conveniente para hacer Claro. efectiva la responsabilidad del ¿Y contrato. qué dice el Tribunal Constitucional con relación a eso? Mire, usted dice, la cuestión de confianza ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político
por parte del Congreso para llevar a cabo la política que su gestión requiera, ¿no? No se puede hacer esa limitación. Se va a eliminar eso y mediante una interpretación auténtica que no puede hacer, no puede con una interpretación modificar la Constitución. El Congreso puede interpretar la Constitución. Puede interpretar la Constitución, hacer una interpretación común, pero una interpretación auténtica modificando la Constitución no lo puede hacer. Es un hecho material y la Constitución le permite al Congreso poder interpretar y modificar las leyes. El Congreso puede interpretar la Constitución, puede modificar la Constitución, pero no puede hacer una interpretación auténtica. Recuerden que eso se hizo en la época de Fujimori. Usted lo ha dicho y que según eso varios ministros fueron juiciados, pero en fin. Lo que están haciendo con eso el Congreso, lo que está haciendo, yo creo que los han engañado a muchos congresistas allí, lo han hecho caer en una trampa, ¿no? Lo que están haciendo ellos es allanar el Congreso, ¿no?, para la vacancia presidencial. ¿Usted cree que la intención es vacar? Esa es. Pero si los congresistas se mueren de miedo de vacar al presidente porque se quedan sin trabajo 5 años. No, pues, se quedan sin trabajo si es que se mantiene la cuestión de confianza. Si lo vacan al presidente, se van todos. Así es. Y entonces, ¿usted cree que lo van a vacar? No, bueno, pero si se han muerto de miedo. Sí. De no darle la confianza a Guido Bellido con todo lo que traía. Sí. ¿Para qué? Para no quemar la bala de plata y para no tener que perder, multiplique usted 12 por 16 que ganan por 5 años. Oiga, su CTS completo. Claro, no, pero si ellos eliminan la vacancia, ¿no?, la cuestión de confianza, eliminan la cuestión de confianza, abren el campo lo que quiere, para que vaquen al presidente sin que el presidente pueda cerrar al Congreso. No se ha puesto a pensar que lo que Congreso, al vacar al presidente, tendría que convocar a elecciones. ¿Cuándo? De acuerdo a sus intereses. 6 meses. No, 6 meses. Pero no se ha puesto a pensar que de repente lo que quieren evitar es lo que hizo un expresidente que aludió a una cuestión fáctica, a una denegatoria fáctica, totalmente inconstitucional. Lo que pasa es que si vamos a hablar de eso, pues ¿cómo les hago entender? Señor, la manifestación de voluntad puede ser expresa o puede ser tácita. Sí. Y eso es. Pero en las votaciones en el Congreso no hay interpretación tácita. Son votos que se cuentan. Ese primer ministro... Se le dio la confianza a ese primer ministro. Ese primer ministro, ¿no?, se fue y invocó la cuestión de confianza. Se la dieron. Con relación a una modificación. Se la dieron. Pero hubo un presidente que dijo no, yo interpreto que no. Hicieron todo lo contrario, le negaron. No, eso no fue así. Eso es una interpretación, ministro, pues. Es la historia, son los hechos. Mire cómo se nos ha pasado 50 minutos, señor ministro. No tenía pensado le agradezco. Muy bueno conversar con usted aquí, aclarar muchas cosas y conocer su línea de pensamiento. Muchísimas gracias. Espero volverlo a tener pronto por aquí. Que no es la primera vez que lo hacemos nosotros. Y espero no sea la última, ¿no es cierto? No, estamos a su disposición, por supuesto. Señor ministro, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a usted. Vamos a una pausa, regresamos.